La palabra del Señor dice en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 23, desde el verso 32 hasta el verso 43, de la siguiente manera. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, te damos muchas gracias en este día por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos vas a enseñar a la luz de esta enseñanza, de este pasaje que vamos a estudiar. Sé que tu palabra hallará en nuestro corazón un lugar especial y que hoy seremos confrontados. Hoy, amigo que me escuchas, te invito a escuchar este mensaje que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. He titulado esta enseñanza: Los malhechores que murieron junto a Jesús. La Biblia menciona que cuando Jesús iba a ser crucificado, llevaron consigo a dos malhechores para ser muertos. Uno de ellos fue puesto a su derecha, el otro fue puesto a su izquierda. Uno de ellos fue salvo, el otro de ellos no. ¿Qué pasó? ¿Por qué uno de ellos alcanzó la salvación y el otro no? Es lo que quiero compartir con usted el día de hoy. Jesús fue crucificado entre dos malhechores. Los versículos dicen que llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y que cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El pasaje muestra que estos dos hombres eran criminales. Su actuar era un actuar muy delictivo y sus actos fueron juzgados sentenciándolos a muerte. Estos hombres habían hecho cosas en su vida por las cuales merecían morir. En el verso 41 expresa uno de los malhechores su condición de vida. Justamente estos malhechores iban a ser crucificados. Él expresó: justamente nosotros padecemos por lo que merecieron nuestros hechos. ¿Significa eso entonces que con ellos se estaba haciendo justicia? Ellos no iban a morir injustamente, porque sus actos de maldad durante toda su vida deberían ser juzgados. Y quiero que sepa que esa es la condición del ser humano. El hombre merece ir a la muerte por sus pecados. Lo que el ser humano ha hecho de su vida no es lo mejor. Muchos han dañado su corazón con tantos pecados que gobiernan su vida. Otros lo han practicado tanto que su vida se ha degradado y lo único que merecen es la muerte. Los hechos de estos hombres eran malos. Por eso la Biblia usa la palabra malhechores para describirlo. La Biblia no da detalles, pero muy seguramente estos hombres habían robado. Estos hombres tal vez habían matado. Habían causado mucho daño a otras personas. De hecho, el término original habla de criminales. Por eso el peor castigo venía sobre ellos. Uno de estos malhechores reconoce que su situación es a consecuencia de su maldad. Solo uno de esos hombres reconoció su maldad. Hoy los seres humanos no quieren reconocer su maldad y no quieren entender que lo que viven es consecuencia de sus pecados. Lo cierto es que el mundo hace y deshace.
El ser humano peca con tanta facilidad y siente que lo que está haciendo lo está haciendo bien. El mundo aprueba sus comportamientos. El mundo los celebra y no se dan cuenta que están ofendiendo a Dios con sus pecados. Eso, mis amigos, merece un juicio de muerte y el ser humano no está consciente de eso. Ahora, ofendemos a Dios con nuestras malas palabras. Ofendemos a Dios con nuestros malos comportamientos. Ofendemos a Dios con nuestros pecados. Ofendemos a Dios haciéndole creer al mundo que lo que hacemos no es malo. Y la Biblia dice, ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Por qué Jesús sería puesto entre dos malhechores? Si Jesús era inocente. Sin embargo, fue puesto entre dos delincuentes y fue contado con los pecadores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él llevaría el pecado de todos nosotros. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesús no estaba siendo crucificado por ser un delincuente. Él estaba siendo crucificado porque su muerte juzgaría el pecado del ser humano y Él estaría pagando lo que usted y yo deberíamos pagar. Uno de esos malhechores no fue salvo. ¿Por qué si Jesús moría por el pecado del ser humano, uno de estos malhechores se condenaría? La respuesta nos la da el pasaje que estamos leyendo. Veamos lo que dice el verso número 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No fue salvo porque no creyó en Jesús. Esas palabras, si tú eres el Cristo, están mostrando que este hombre no creía que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador. La gente se condenará porque no creen que Jesús es el Salvador. Hoy muchos no creen que Jesús es el Salvador. Algunos buscan en su religión, otros buscan a otros dioses para entender algo de la salvación, pero ahí no la encontrarán. Cuando se les habla de Jesús el Salvador, se enojan y rechazan el mensaje de salvación. Aunque su religión les habla de Cristo, no creen. Se enojan cuando alguien les habla de Jesús. La Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, porque sencillamente el que ha creído, la condenación se aparta de su vida. Pero también dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esto le pasó a este hombre, por eso no fue salvo. Él no creyó en Jesús. ¿Qué hizo este hombre para merecer la condenación? El hombre cuestionó a Jesús porque Jesús no hacía lo que él quería. Este hombre cuestionaba a Jesús porque no se bajaba de la cruz. Él le dijo, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y hoy mucha gente cuestiona a Jesús porque Dios no hace lo que ellos quieren. Muchos cuestionan a Jesús por lo que está pasando en el mundo. Algunos cuestionan a Jesús por las pestes, otros por las hambres. Otros cuestionan a Dios por los terremotos, por las guerras, por las injusticias, pero no se dan cuenta que esto es el resultado de las malas acciones del ser humano. Algunos dicen creer si Jesús cumple sus deseos. Tristemente, Jesús muchas veces ha cumplido sus deseos y ellos no han creído. O creyeron por un tiempo, pero después dejaron de creer. Por esto, amigo mío, se condena la gente. Ahora, no fue salvo este hombre porque lo único que hizo fue injuriar a Jesús. El pasaje dice que este hombre que estaba colgado le injuriaba. Y hoy hay mucha gente que hace injurias a Jesús. Mucha gente se burla de Jesús. La gente no se da cuenta que por
tener por inmunda la sangre del pecado, del pacto, y pisotear al Hijo de Dios y hacer afrenta al Espíritu de gracia es asegurar prácticamente su condenación eterna. Es tiempo, mi amigo, de arrepentirnos de estas cosas y volver nuestro corazón a Jesús. ¿Por qué no fue salvo este ladrón? No fue salvo porque no temía a Dios. Este hombre no se daba cuenta que sus actuaciones eran una falta de temor de Dios. El otro le increpa diciéndole: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Cuán importante es temer a Dios? Por falta de temor a Dios se hacen cosas malas y terminamos afectando nuestra eternidad. No fue salvo porque pensó solo en lo terrenal. Este hombre sencillamente creyó que lo único que importaba era la vida en este mundo y contempló la vida en Jesús solamente si Jesús le daba lo que él quería en este mundo. Él quería salvarse de la muerte para seguir haciendo sus fechorías, pero no quería salvarse para vivir para Dios. Y hoy mucha gente contempla a Dios para que les dé lo terrenal. No se dan cuenta que lo eterno es mucho más importante. Por eso no creen, pues para ellos lo terrenal es lo importante, lo espiritual no importa. Pero saben, hay una buena noticia en este día. Y es que uno de los malhechores que murió junto a Jesús sí fue salvo. El pasaje nos muestra que uno de estos malhechores hizo en el último momento de su vida algo que cambió su destino eterno. Ese hombre recibiría una promesa de Jesús de estar en el paraíso ese mismo día. ¿Qué hizo este hombre para recibir ese regalo? Este hombre creyó en Jesús. Este hombre, pese a sus actos que habían sido malos durante toda su vida, en el momento más crucial tomó una decisión que cambió el rumbo de su eternidad. Él decidió creer en Jesús. Y yo le digo a usted que me escucha, hoy usted puede cambiar el rumbo de su eternidad. Lo único que debe hacer es creer en Jesús. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿Saben? Este hombre reconoció su pecado. Él dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Qué importante reconocer que hemos pecado. No hay salvación si el ser humano no reconoce su pecado y se arrepiente de éste. Este hombre con sus palabras estaba pidiendo perdón a Dios por su pecado. Y es lo que usted y yo debemos hacer: pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Reconocer que lo que hemos hecho no estuvo bien y pedir perdón por ello. ¿Saben? Este hombre reconoció a Jesús como el Señor de su vida. Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al decirle estas palabras, lo está reconociendo como rey. Le está pidiendo que lo meta en su reino y lo está invitando a su vida. Y le está abriendo la puerta de su corazón. Y eso es lo que usted, mi amigo, y yo deberíamos hacer para ser salvos. Yo ya lo hice. Ahora es su turno. Reconozca a Jesús como el Rey de su vida, como Señor y Salvador de su vida. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Este ladrón estaba reconociendo a Jesús como Señor y estaba creyendo que resucitaría de los muertos para reinar. ¿Por qué fue salvo este hombre? Porque recibió el regalo de la salvación al hacer lo anterior. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Qué palabras más hermosas de parte de Jesús para este hombre. Esas palabras me muestran que Jesús le dio la salvación a este hombre. Noten que no le dijo lo mismo al otro malhechor. ¿Por qué? Porque este otro hombre decidió su eternidad lejos de Dios. Esta es tu oportunidad, amigo mío, de decidir tu eternidad con Dios. Hoy puede ser el último momento de tu vida. Y es la oportunidad para que recibas como regalo la salvación. Solo tienes que creer en Jesús de todo corazón. Solo tienes que reconocer tu pecado y pedir perdón y recibir a Jesús en tu corazón. El Señor nos ilustra a través de este pasaje cómo hay dos grupos de personas. Unos se salvarán y otros se condenarán, representados en estos dos malhechores. En uno de esos grupos estás tú. Hoy te invito a reflexionar sobre esto y a ser como este hombre que decidió pasar su eternidad junto a Jesús en el paraíso. Quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado y con mis pecados te he ofendido. Te pido perdón por todo mi mal proceder hasta el día de hoy. Te pido perdón por todos mis pecados y hoy quiero entregarte mi vida y confesarte con mi boca, con mi corazón, que tú eres el Señor. Hoy, Señor, quiero ser salvo. Te recibo en mi corazón y quiero a partir de hoy vivir una vida para ti. Quiero cambiar el rumbo de mi eternidad con tu salvación. Gracias, Señor Jesús. Amén. Padre, yo quiero bendecir a cada persona que ha escuchado este mensaje. A cada persona que hoy ha recibido a Cristo en su corazón. Y quiero pedirte, Señor, que transformes sus vidas. A todo el que vea este mensaje, Señor, yo te pido que lo llenes de tu presencia y de tu bendición. A todo aquel, Señor del cielo, que quiere caminar contigo y que camina contigo, Señor, yo te ruego que lo bendigas de una manera especial. Mira a todos los que en este momento me están viendo y están enfermos. Trae una palabra de sanidad para sus cuerpos. Tú eres el que ha dicho que traerás sanidad y medicina y los curarás y les revelarás abundancia de paz y de verdad. Que esa sanidad venga ahora mismo a sus cuerpos. No importa la enfermedad que esté atacando sus vidas. Hoy te pido que hagas un milagro de sanidad. Mira a todos los que están experimentando momentos de escasez. Oro por ellos y te pido que los bendigas de manera especial y que abran las puertas de la provisión para sus vidas. Te ruego, Señor, que los llenes de ti y que sucedan hoy mismo milagros de provisión a su favor. Te pido, Señor, por sus familias. Si alguien en su casa está experimentando algo difícil, tu respuesta venga en este mismo momento. Señor, que puedan sonar los teléfonos con buenas noticias, que se pueda recibir buenas noticias de tu mano poderosa que ha estado obrando en este mismo momento. Hoy bendigo a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén.